El Comentario Podcast presenta noticias bien contadas. Bienvenidos a todos los oyentes de este programa Noticias Bien Contadas, un informativo creado por Agustín Sancho Cubero para su podcast El Comentario. Arrancamos esta edición especial con la adrenalina por las nubes y la vergüenza ajena bajo mínimos porque sí. Algo nos sobra en este país es capacidad de asombro ante lo que nuestros amados líderes deciden llamar gestión pública. La actualidad nacional huele a cerrado a naftalina y a ese aroma inconfundible de los billetes que cambian de manos en sobres de papel manila. Resulta que según los últimos informes que nos llegan calentitos desde los despachos de Transparencia Internacional, nuestra querida España ha decidido hacer paracaidismo sin paracaídas en el ranking mundial de corrupción. Hemos caído 3 puestos y no es para menos porque el espectáculo que estamos presenciando es digno de una serie de plataformas de streaming pero con peor guión y actores que sobreactúan. La trama se complica porque mientras el ciudadano de a pie hace malabares con 3 tarjetas de crédito para pagar la luz, en las altas esferas siguen jugando al Monopoly con el dinero de todos. El caso Koldo, que parecía una broma de mal gusto, se ha convertido en la telenovela turca más larga de la historia, con entradas y salidas de prisión que ríete tú de las puertas giratorias de las eléctricas. Y es que ver a exministros y asesores desfilando hacia Soto del Real se ha convertido en el deporte nacional, superando al fútbol y al levantamiento de vidrio en barra fija. Pero no se vayan todavía, que aún hay más. En Alicante tenemos un sainete maravilloso donde las viviendas de protección oficial, que se supone son para los que no tienen donde caerse muertos, han acabado en manos de la élite que las usa para veranear o especular. Imagínense la cara de tonto que se le queda a uno cuando descubre que el ático con vistas al mar subvencionado con sus impuestos lo disfruta un señor que llega en descapotable y fuma puros habanos. Es la picaresca del siglo de oro, pero con wifi y aire acondicionado. Y mientras todo esto ocurre en el Congreso de los Diputados, el ambiente es tan irrespirable que harían falta máscaras de gas. La oposición acusa al gobierno de tapar la corrupción con una mano mientras con la otra sube los impuestos, y el gobierno acusa a la oposición de ser profetas del apocalipsis y de querer ver arder las calles. Es un diálogo de besugos donde nadie escucha y todos gritan, y donde la única víctima real es la paciencia de los españoles, que ven cómo sus problemas reales quedan sepultados bajo toneladas de retórica vacía y acusaciones cruzadas de y tú más. Pero si pensaban que la política era el único circo de 3 pistas, esperen a ver lo que está pasando con el ladrillo, porque el mercado inmobiliario español ha decidido declararnos la guerra a todos los que tenemos la mala costumbre de querer vivir bajo un techo. Los precios del alquiler han subido un 35% desde 2019 y encontrar un piso en Madrid o Barcelona es ahora mismo más difícil que encontrar una aguja en un pajar o un político que cumpla sus promesas electorales. Estamos viendo situaciones dantescas donde se alquilan habitaciones sin ventana por el precio de un riñón y parte del otro, y donde los requisitos para entrar a vivir incluyen nóminas de astronauta, avales bancarios, sangre de unicornio y la primogenitura de tu primer hijo varón. Es el hambre voraz de los fondos buitre y la dejadez de una administración que ha decidido mirar para otro lado, mientras la vivienda se convierte en un bien de lujo accesible solo para turistas y nómadas digitales que van con su portátil bebiendo café de especialidad, mientras los vecinos de toda la vida son expulsados a la periferia de la periferia. Y hablando de periferia, la crisis habitacional es tan grave que pronto veremos a gente alquilando las casetas de los perros o los trasteros de las comunidades de vecinos como lofts de diseño industrial. La ley de vivienda que prometía ser la panacea ha terminado siendo como ese remedio casero que te da tu abuela y que al final solo sirve para que te duela más la cabeza. Los propietarios retiran sus pisos del mercado por miedo a la inseguridad jurídica y los inquilinos se pelean en colas interminables para visitar zulos de 30 metros cuadrados que huelen a humedad y desesperación. Es el mercado, amigos, que diría aquel, pero un mercado roto y salvaje donde la ley de la oferta y la demanda se ha convertido en la ley de la selva y sálvese quien pueda. Cambiamos de tercio y nos vamos al panorama internacional, porque el mundo fuera de nuestras fronteras también está para que lo encierren en un psiquiátrico y tiren la llave al mar. Donald Trump sigue siendo ese elefante en una cacharrería que amenaza con guerras comerciales y aranceles a todo lo que se mueva, mientras Europa mira con cara de susto intentando entender cómo hemos llegado a este punto de la historia. La economía española, curiosamente, resiste mejor que la de nuestros vecinos europeos a estos embates proteccionistas, lo cual no deja de ser irónico. Somos como esa cucaracha que sobrevive a una explosión nuclear, no sabemos muy bien cómo ni por qué, pero aquí seguimos aguantando el tipo mientras alemanes y franceses se llevan las manos a la cabeza.
Pero lo verdaderamente bizarro y que roza la ciencia ficción es que mientras aquí abajo nos peleamos por un metro cuadrado de suelo en la Luna, están a punto de tener mejor conexión a Internet que en muchos pueblos de la España vaciada. Si lo han oído bien, la NASA y Nokia están montando una red 4G en el satélite para que los astronautas puedan subir sus selfies a Instagram en tiempo real y hacer videollamadas con sus familias. Es decir, que podremos ver streaming en alta definición desde un cráter lunar, pero seguiremos perdiendo la cobertura en cuanto entremos en un túnel de la M30 o viajemos en tren por Extremadura. Las prioridades de la humanidad están tan distorsionadas que gastamos miles de millones en llevar el wifi al espacio, mientras en la Tierra seguimos matándonos a cañonazos y dejando que la gente se muera de hambre o de frío. Y por si fuera poco, los fenómenos climáticos extremos nos recuerdan que la naturaleza está harta de nosotros, con nevadas donde nunca nieva y sequías donde siempre llovía y tiburones apareciendo en costas donde antes solo había sardinas. El planeta nos está mandando señales de humo, pero nosotros estamos demasiado ocupados mirando la pantalla del móvil y discutiendo en redes sociales sobre si la tortilla de patata lleva cebolla o no. Y ya que hablamos de pantallas y de discusiones estériles, no podemos ignorar la guerra civil que se vive cada noche en la televisión española, donde David Broncano y Pablo Motos protagonizan un duelo de egos que ríete tú de Godzilla contra King Kong. La Revuelta en televisión española y El Hormiguero en Antena 3 se han enzarzado en una batalla por la audiencia que ha dejado de ser una competencia sana para convertirse en una cuestión de honor y casi de supervivencia. Motos se queja amargamente de las malas artes de la competencia y de que le roban los invitados, y Broncano responde con esa sorna gallega que le caracteriza, sacando pecho por unos datos de audiencia que han puesto patas arriba el tablero televisivo. Es fascinante ver cómo dos hombres adultos millonarios se tiran los trastos a la cabeza por unas décimas de share, mientras el país se cae a pedazos. Los espectadores asistimos atónitos a este espectáculo de gladiadores modernos donde las armas son los chistes malos, las entrevistas incómodas y los bailes ridículos de las hormigas. Lo curioso es que esta guerra ha polarizado a la audiencia casi tanto como la política, creando dos bandos irreconciliables: los broncanistas y los motistas, que se insultan en Twitter con una pasión digna de mejor causa. Al final lo que queda claro es que en España nos gusta el salseo y el enfrentamiento, y que da igual si es en el Parlamento o en el plató de televisión, lo importante es tener a alguien a quien odiar y a alguien a quien idolatrar. Mientras tanto, las cadenas se frotan las manos viendo cómo la publicidad se paga a precio de oro y cómo la controversia alimenta la maquinaria del entretenimiento que nos mantiene a todos distraídos y anestesiados. Para terminar con un toque de locura viral y tecnología absurda, no podemos dejar de mencionar las últimas ocurrencias de los magnates de Silicon Valley, que parecen decididos a convertir el mundo en su patio de recreo particular. Elon Musk sigue empeñado en sus planes de colonizar Marte y fundir estatuas para hacer camionetas cibernéticas, mientras su red social X se convierte en un vertedero de noticias falsas y conspiraciones paranoicas. Es el villano de Bond, perfecto, excéntrico, rico y con un ego que no cabe en el sistema solar. Pero no es el único, porque la inteligencia artificial avanza a pasos tan agigantados que ya no sabemos si las noticias que leemos las escribe un periodista cansado y mal pagado o un algoritmo que ha aprendido a imitar el sarcasmo humano. Estamos viendo estafas virales con vídeos de famosos generados por ordenador que te prometen hacerte rico en 2 días, y gente que se lo cree porque la realidad se ha vuelto tan inverosímil que ya cualquier cosa nos parece posible. Desde libros escritos por robots que cuentan mentiras sobre la realeza hasta teorías de la conspiración que dicen que los pájaros no son reales sino drones del gobierno para espiarnos. Vivimos en la era de la posverdad, donde los hechos importan menos que las emociones y donde un meme gracioso tiene más credibilidad que un estudio científico revisado por pares. Y así, entre risas y espantos, vamos navegando por este año 2026 que prometía ser el futuro y se ha quedado en una versión cutre y distópica de Blade Runner, donde los coches no vuelan pero los precios de la comida sí. En resumen, queridos oyentes, el mundo está loco, la política es un chiste malo, la vivienda es un lujo asiático y la televisión es un campo de batalla. Pero aquí seguimos nosotros al pie del cañón, intentando encontrarle la gracia a la desgracia y contándoles las cosas tal y como las vemos, sin filtros y sin anestesia. Porque si nos van a tomar el pelo, por lo menos que nos pille peinados y con una sonrisa en la cara. Manténganse alerta, no se crean nada de lo que vean en internet y sobre todo intenten ser felices, que es lo único que de momento no paga impuestos, aunque al paso que vamos todo se andará. Cuídense mucho y no dejen que la realidad les estropee un buen titular. Guión, dirección y realización: Agustín Sancho Cubero.